Buenas noches, estudiantes. Vamos a continuar la práctica que habíamos dejado pendiente en el ítem número 14. Vamos a compartir la pantalla y vamos a ver. Ujú. Aquí tenemos la pregunta número 14 que trata sobre los tipos de espacios, ¿verdad? Ya ese tema lo habíamos visto. Recordemos que el espacio físico es donde se describe, donde se está desarrollando la escena, ¿verdad? Físicamente, el lugar, la casa, si es un bosque, si es una playa, si es una montaña, cómo es la casa, etcétera, ¿verdad? La parte social, ¿verdad? Que se refiere a todo lo que es entorno en cuanto a otras personas, fiestas, reuniones, demás. La parte religiosa, todo lo que tenga que ver con frases que tienen que ver con religiosidad, reuniones como misas, rosarios, todo lo que tenga que ver con este tema. Y la parte también educativa, ¿verdad? Donde nos muestra el grado académico de los personajes y menciona universidades, escuelas, etcétera, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con estas tipos de espacios, pues ahí se va identificando a qué espacio pertenece. Entonces, dice, lea el siguiente fragmento. Ave María Purísima, Ave María Purísima, exclamaba don Soledad desde su camastro. A las 4 de la mañana del día siguiente, arrebajado aún en su cobo, con la cabeza ceñida por un pañuelo y con las manos llevadas a la frente. Gracia concebida, respondió doña Micaela. Luego, Cundila y Rafael por los cuartos, solo se oía el rumor de todos los peones contestando gracia concebida. Según el mundo mostrado en el fragmento anterior, predomina el espacio. En este caso, como nosotros podemos ver, hay frases que son totalmente religiosas, ¿verdad? Como lo es Ave María Purísima, y en todo el texto predomina siempre como esa parte, ¿verdad? La parte de religiosidad. Entonces, evidencia que presenta el relato entre esos espacios, ¿verdad? Entonces evidencia muy bien que es la parte religiosa, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, sería la opción C, ¿verdad? Ok, esa sería la opción correcta. Vamos a ver en el siguiente. En el punto número 15, dice, lea el siguiente fragmento. Aquí nos está preguntando, en el fragmento anterior pertenece al género literario lírico. ¿Por qué pertenece? Vamos a leerlo. Dice, en todo enajenado podrá el cuerpo descansar, quieto, muerto, ya, morirse en el alta confianza de que este vivir mío no era solo mi vivir, era el nuestro, y que me vive otro ser por detrás de la no muerte. Ok, entonces nos está preguntando, el fragmento anterior pertenece al género lírico, ¿por qué? Entonces vamos a leer las opciones que vienen. Las opciones que vienen dice, em, narra la correspondencia amorosa, interpreta el mundo de una manera objetiva, expresa los sentimientos de una manera subjetiva, expone las ideas convincentes sobre la alegría de vivir. Si nosotros volvemos a releer el relato, dice, y todo enajenado podrá el cuerpo descansar, quieto, muerto, ya morirse
en el alta confianza de que este vivir mío no era solo mi vivir, era el nuestro y que me vive otro ser por detrás de la no muerte. Ok, entonces nosotros podemos ver, ¿verdad? Que allí se está transmitiendo un sentimiento, ¿verdad? Y que también menciona la muerte, pero de qué manera la está mencionando. Vamos a recordar las características del género lírico para poder este, identificar un poquito, ¿verdad? ¿Cuál es la opción correcta? Dice las características que desde el género lírico es breve, posee musicalidad por medio de la métrica, el ritmo y la rima, tiene carácter subjetivo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, si tiene carácter subjetivo, ahí estamos descartando la opción B, porque dice que interpreta el mundo de una manera objetiva. Recuerden que en la poesía no somos objetivos, más bien es al contrario, somos muy subjetivos. Em, Se manifiesta en los más variados sentimientos, o sea, el autor transmite sus propias emociones. Está escrito en verso, aunque puede utilizarse la prosa poética. Presenta un hablante lírico, posee universalidad de temas y predomina lo estético, ¿verdad? Entonces, de todas estas características que nosotros estamos recordando hoy, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que de las opciones que se nos están dando, dice que narra la correspondencia amorosa, no necesariamente. Dice que expresa los sentimientos de una manera subjetiva, ¿verdad? En la opción C. Y en la B dice que interpreta el mundo de una manera objetiva. Esa la descartamos totalmente. Y vamos a ver la D. Dice, expone ideas convincentes sobre la alegría del vivir. Recuerden que acá en el lírico nos vamos más por las emociones, ¿verdad? Entonces, expone ideas convincentes, también podríamos descartarlas. Podríamos quedarnos con la C y con la A, ¿verdad? Dice que expresa los sentimientos de una manera subjetiva, eso se nos acerca más a las características del género lírico, y dice en la A narra la correspondencia amorosa. No necesariamente. Nosotros nos podremos quedar con la opción C, que es donde expresa los sentimientos de una manera subjetiva, que es la que se acerca más a las características del género literario, ¿verdad? Lírico. Ok, vamos a ver con la opción, perdón, con el punto número 15, perdón, el 16. Dice, lea el siguiente fragmento. Vamos a ver. Dice, diablo alado, no hables más. Dije, dando un paso atrás, que la trompa te devuelva a la negrura abismal. Mi rastro de tu plumaje, en recuerdo de tu atraje. Quiero en mi portal, deja en paz mi soledad. Quita el pico de mi pecho y tu sombra del portal. Dijo el cuervo nunca más, ¿verdad? Esto es un extracto o un párrafo, un fragmento tomado de esta, de este género literario, ¿verdad? Entonces dice, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál característica del romanticismo se manifiesta en el fragmento anterior? Ok, vamos a ver. Vamos a recordar las características del romanticismo. Hay dos características del romanticismo en las opciones. En la A dice, exalta las emociones y sentimientos del hablante. Y la D dice que presenta a la mujer como un ángel. Principales características del romanticismo: exaltación desmedida del yo amor, imposible, mujer desidealizada, angelical e imposible que conduce a la desesperación, a la indómita y bravía idealizada, exotismo, paisajes nocturnos, ciudades inmensas, mar inmenso, visión del mundo como un universo misterioso, desproporcionado, defensa
de la libertad, evasión del mundo, subjetivismo y patriotismo. Surge el gótico. Ok, entonces esas serían, estamos recordando un poquito las principales características. Entonces aquí podríamos, bueno, vamos a leer las opciones. Dice, en la A, dice, exalta las emociones y sentimientos del hablante. En la B, emplea un estilo complejo y hermético. En la C, rompe con las normas sintácticas. Y la D, presenta a la mujer como un ángel. Ok, acá, de acuerdo a las características del romanticismo, donde dice que exalta desmedidamente del yo amor imposible, mujer idealizada, angelical e imposible, que conduce a la desesperación, a la soledad, al suicidio, ¿verdad? Entonces vean el montón de sentimientos que surgen acá, ¿verdad? Como características. Aquí podríamos descartar completamente la B y la C, donde dice que emplea un estilo complejo y hermético, se va. La C rompe con las normas sintácticas, no tiene que ver nada las características del romanticismo con las normas sintácticas, entonces igual se va. Nos podríamos quedar con la A que dice que exalta las emociones y sentimientos del hablante y la D que presenta a la mujer como un ángel, ¿verdad? Entonces vean que esas serían las opciones que más pueden acercarse a las características del romanticismo, ¿verdad? Ok, la A sería la respuesta correcta con base en los versos. La D también podríamos tomarla como una opción, pero no hay marcas en los versos que apoyen esta característica, ¿verdad? Entonces ahí nos quedamos con la opción A, ¿verdad? Ok. Ahí nos vamos con el código apreciativo. Recordemos que el código apreciativo se refiere a los criterios que emite el poeta cuando está expresando sus sentimientos, que en una u otra forma condensan su punto de vista. Y, ahí recordamos lo que era el código apreciativo para poder interpretar el fragmento. Dice, lea el siguiente fragmento. Eso sí, quiero decirle que repare en la carreta y que espíe si está cargando con conciencia o sin conciencia. Si le cabe un palo más, me lo raja en la cabeza. Yo soy un hombre legal, feo, de estilo, pero vea. Y a yo nadie me asario. Hasta ahora por mi leña, ¿verdad? Entonces, esta es una conchería, vemos el tipo de lenguaje que tiene, ¿verdad? Y dice, según el código apreciativo del yo lírico, en el fragmento anterior se aprueba los tratos mercantiles, menosprecia las labores agrarias, ratifica la honradez del campesino, denuncia la corta y la leña indiscriminada. Vamos a ver, de acuerdo con este, con lo que se refiere el código apreciativo, ¿verdad? Que dice que son los criterios que emite el poeta cuando está expresando sus sentimientos, que una de otra forma condensa su punto de vista. Entonces, de acuerdo a este concepto, ¿verdad? De lo que es el código apreciativo, la opción correcta sería la C, que dice que ratifica la honradez del campesino, ¿verdad? Porque no está aprobando los tratos mercantiles, no está menospreciando las labores agrarias, ni tampoco está denunciando la corta de la leña, ¿verdad? Si no sería la opción C. Aquí recordemos que tenemos que irnos con bastante comprensión de lectura. Dice, lea el siguiente fragmento. Aquí otra vez nos vuelve a presentar el código apreciativo del yo lírico.
Entonces recordemos, ¿verdad? El concepto se refiere a los criterios que emite el poeta cuando está expresando sus sentimientos de una u otra forma, condensa su punto de vista. Dice, suelen por divertirse los mozos marineros, cazar al albatros, grandes pájaros de los mares, que siguen lentamente, indolentes viajeros, el barco que navega sobre abismos y azares. De acuerdo con el código apreciativo, el yo lírico en el fragmento anterior C alaba la labor de los navegantes, censura las largas travesuras marinas, aprueba la recreación de los marineros, reprocha la insensibilidad de los navegantes. Entonces, ¿cuál de las tres opciones, verdad, se refiere este código apreciativo, verdad, del yo lírico? Dice, suelen por divertirse los mozos marineros, cazar albatros, grandes pájaros de los mares que siguen lentamente, indolencias viajeras, el barco que navega sobre abismos y azares. Dice, alaba la labor de los navegantes, censura las largas travesías marinas, aprueba la recreación de los marineros, reprocha la insensibilidad de los navegantes. Entonces acá la opción correcta sería la D, ¿verdad? Porque él lo que está haciendo es reprochando la insensibilidad, ¿verdad? Dice, suelen por divertirse los mozos marineros, cazar albatros, grandes pájaros de los mares que siguen lentamente indolencias viajeras del barco, que navegan sobre abismos y azares, ¿verdad? No está lavando, no está censurando las grandes travesías, no está aprobando la recreación marina, sino más bien lo que está haciendo es reprochando. Y aquí ya entramos a lo que es figuras literarias, entonces vamos a recordarles un poquito. Em, Vamos a recordar ahí un poquito lo que eran las figuras literarias. Dice que las figuras literarias son la metáfora, símil, hipérbole, prosopopeya y epíteto. Esas serían las 5 figuras literarias. La metáfora sería, se contrastan o se igualan dos elementos con el fin de evocar una sensación nueva o distinta. Puede llevar el verbo ser o la preposición de, o pueden no tener ninguno de estos términos que una los dos elementos. Veamos que aquí es en la metáfora hay como una comparación de algo irreal con algo real, ¿verdad? Recordemos que el símil, esta figura literaria, recurre a a las palabras comparativas para unir dos elementos. Estas palabras son como, igual que, parecido a o cual figura, ¿verdad? Entonces, siempre hay una comparación y en esa comparación sí debe de llevar los nexos como, igual que, parecido, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? La prosopopeya es o personificación, es en esta figura literaria del yo lírico le atribuyen cualidades humanas objetivos a seres inanimados, ¿verdad? Entonces, seres que no tienen ninguna forma de moverse, cantar o hacer cosas humanas, se le atribuye esas cualidades. La hipérbole son exageraciones con el fin de aumentar o disminuir las cualidades de objeto o de una persona. Se usa para ensalzar o degradar. Y por último, el epíteto epíteto resalta las características intrínsecas, específicas de los sustantivos para darles más realce, ¿verdad? Como ardiente fuego, negra noche o blanca nieve, ¿verdad? Ahora, una vez que nosotros recordamos ya esas figuras literarias, nos devolvemos a este, otra vez, asegurarme de que se vea. Ajá. Dice
Hay perfumes tan frescos como carnes de niños, dulces como como el oboe, verdes como praderas. Y hay otros corrompidos, ricos y triunfantes que la expansión poseen de cosas infinitas, como los almis, alm- almizcle, el ámbar, el benjuí y el incienso, que cantan los transportes del alma y los sentimientos. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál figura literaria se destaca en los versos subrayados del fragmento anterior? Si nos están pidiendo los versos subrayados, no nos vamos a ir a todo el verso, sino solamente en la parte que nos están pidiendo, que serían, hay perfumes tan frescos como carnes de niños, dulces como el aloe, frescos como pradera. Entonces vemos que ahí nos están pidiendo en primer lugar figuras literarias. Entonces, figuras literarias serían símil, metáfora, hipérbole, ¿verdad? Esas serían las figuras literarias. Ok, la anáfora sería una figura de construcción, por lo tanto la descartamos. Ok, entonces dice, hay perfumes tan frescos como carnes de niños, dulces como el oboe y verdes como praderas. Entonces veamos que estamos haciendo una comparación y que lleva el nexo como. Por lo tanto, sería la opción A, sería un símil. Ujú, ok, vamos a continuar. Dice, lea el siguiente fragmento. Cada minuto breve rehusado eran 15, eran 30. Se dilata en sin fines, se hace ciclos, ¿verdad? ¿Cómo se denomina la figura literaria presente en los versos subrayados en el fragmento anterior? Ok, nos están pidiendo otra vez una figura literaria, ¿verdad? Y otra vez nos están dando una anáfora en la opción B, entonces también la descartamos. Recordemos, ¿verdad? Que el símil era una comparación donde llevaba la palabra como, parecido a, ¿verdad? Y dice que nos están pidiendo solamente en el verso subrayado. El verso subrayado eh, lo tenemos en el último rengloncito, ¿verdad? Se dilata en sin fines, se hace ciclos. Ok, entonces no es símil porque no tiene las palabras comparativas, parecido a, como, igual a, ¿verdad? Entonces ya descartamos dos, la B y la A, ¿verdad? No son ninguna de esas dos. Ok, ok. Entonces recordemos que el símil era una comparación. Ya dijimos que no porque no tiene las palabras comparativas. El ave es una anáfora y no es figura de literaria, sino de construcción. La metáfora también es una comparación, ¿verdad? Pero aquí, si ustedes ven, dice se dilata en sin fines, se hace ciclos, ¿verdad? Tampoco hay una comparación. La hipérbole, recordemos que es una exageración. Aquí sí estamos exagerando. Se dilata en sin fines, ¿verdad? Es mucho. Cada minuto breve reusado eran 15, eran 30. Se dilata en sin fines. Aquí en el tercer renglón, en el tercer verso, ya estamos exagerando, ¿verdad? Se hace ciclos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la opción D. En esta ocasión vamos a llegar hasta la 25, tomando en cuenta, ¿verdad? Y por la noche vamos a continuar con el resto del examen hasta donde nos podamos llegar. Dice, el mar, la mar, el mar, solo el mar, la mar. ¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desterras
del mar. En sueños, la mareada me tira del corazón. Se me quisiera llevar, Padre, ¿por qué me trajiste acá? Vamos a ver. ¿Cómo se denomina la figura literaria presente en el verso subrayado del fragmento anterior? Otra vez el verso subrayado dice, en sueños, la marejada me tira del corazón. Ok, entonces nos está pidiendo una figura literaria nuevamente. Aquí sí tenemos 4 figuras literarias. Vamos a ir descartando, ¿verdad? Vemos que símil no es porque nuevamente no tiene las palabras comparativas. La metáfora también hay una comparación, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? En sueños, la mareja me tira del corazón, no tenemos ninguna comparación. Hipérbole es una exageración, tampoco hay exageraciones, pero sí hay personificación, ¿verdad? Donde dice que la mareja me tira del corazón. Entonces aquí sí tenemos una personificación, sería la opción D. Vamos con el punto 22. Dice, lea el siguiente fragmento. Mira, llévate la alforja y el saco de maíz y el diario y esa media de rompope pa' tu mamá y ese saco y ese sacho y no vayas con el cuento de que estoy emparrandado porque si vas a entenderlo, apenas llegué, te rajo. Ok, la figura de construcción que aparece en los versos subrayados del fragmento anterior recibe el nombre de. Ok, entonces aquí ya no es figura de construcción lo que nos está pidiendo, sino es perdón, no es una figura literaria, sino es una figura de construcción. Entonces nos podemos ir otra vez, ¿verdad? A recordar cuáles eran las figuras de construcción y los conceptos de cada una de ellas. Dice que las figuras de construcción serían reiteración, anáfora, encabalgamiento y perbatón. La reiteración, en esta figura de construcción, las palabras se repiten dentro del mismo verso, ¿verdad? En la misma línea hay alguna palabra que se está repitiendo, por pequeña que sea, si se repite, ya hay una reiteración. Em, en la anáfora, en esta figura de construcción, se repiten las palabras, pero al inicio de varios versos. Por ejemplo, el primer verso, segundo verso, tercer verso, inician con la misma palabra, ahí hay una anáfora. Ok, y luego el encabalgamiento, esta figura de construcción, las ideas de un verso pasan hacia el otro verso. La frase inconclusa queda, por lo tanto, a caballo entre dos versos. O sea, hay una frase donde no se termina la idea, sino que continúa en el siguiente verso. Por lo tanto, no puede haber ni comas, ni ningún tipo de signo de puntuación, ¿verdad? Eso es algo que es para nosotros poder ayudarnos a identificar, ¿verdad? Que no hay ningún punto perdón, signo de puntuación y que el verso está inconcluso, que inclusive termina en el siguiente, ¿verdad? Y el hiperbatón, esta figura se trastoca o se perturba el orden natural de la oración, que en esta lengua española sería sujeto, verbo y complementos, ¿verdad? Esas serían. Ok, vamos a regresar otra vez a la página de la práctica y ahí estamos. Ok, entonces dice que este, las figuras de construcción que aparecen en los versos subrayados del fragmento anterior reciben el nombre de, ok, entonces dice, mira, llévate la alforja y el saco de maíz y el diario. Entonces, vamos a ver, nos vamos a concentrar solamente en los versos subrayados, dice reiteración y hiperbatón, anáfora y encabalgamiento, reiteración y encabalgamiento, encabalgamiento e hiperbatón.
Ok. Tenemos que si tenemos reiteración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí dice, mira, llévate la alforja y el saco de maíz y el diario. Y él se nos está repitiendo en un mismo vez. Entonces ahí tenemos una reiteración. Ok, ahí ya la tenemos. Entonces nos vamos a quedar con las opciones A y C, ¿verdad? Donde aparecen la reiteración, ¿verdad? Vamos a descartar la B y la D. Ok, ¿qué otra figura de construcción? Vemos que acá no tenemos signos de puntuación y que inclusive dice, mira, llévate la alforja, pero no termina la idea. Ahí no nos está terminando la idea. Llévate la alforja y qué. Ok, y en el siguiente verso, y el saco de maíz y el diario, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un encabalgamiento. Entonces, ¿cuál sería la opción correcta? La opción correcta sería la C, donde dice reiteración y encabalgamiento. Vamos a ver con la 23. Lea el siguiente fragmento. Por fin toman el café y se marchan a la iglesia, dejándome el comedor lleno de chunches y cuechas, de motetes y de alforjas, y de chuicas y de friegas. La figura de construcción presente en el fragmento anterior recibe el nombre de reiteración y anáfora, reiteración y hiperbatón, epíteto y encabalgamiento, encabalgamiento y hiperbatón. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a buscar las figuras de construcción. Por fin toman el café y se marchan a la iglesia, dejando el comedor lleno de chunches y chuicas, de motetes y de alforjas, y de chuicas y de friegas. Tenemos que aquí hay una reiteración, ¿verdad? Y, y tenemos que, y, y, y los dos versos inician con una misma palabra. Entonces ahí ya tenemos una anáfora. Entonces sería la opción A, reiteración y anáfora, ¿verdad? Ujú. Vamos a ver, dice, lea el siguiente fragmento. Barrildo, no soy de esa opinión. Leonelo, el ignorante, es justo que vengue del letrado. Barrildo, Leonelo, la impresión es importante. Leonelo, sin ella, muchos siglos se han pasado y no vemos que en este se levante un Jerónimo santo, un Agustino. Barrildo, déjenlo y asentaos que estáis moído. Juan Rojo, no hay en cuatro haciendas para un dole, para un dote, y es que las vistas han de ser al uso que al hombre que es curioso es bien que note que en esto el barrio y el vulgo anda confuso. El fragmento anterior presenta rasgos del género literario drama porque posee muchos personajes, evidencia una situación de carácter social, introduce historias filosóficas de la tradicional oral, intervienen personajes que deben ser interpretados por actores, ¿verdad?
Esa, la característica es muy evidente, ¿verdad? Ujú. La característica es muy evidente y sería la D, ¿verdad? Recordemos que el drama es cuando se nos presenta en teatro, ¿verdad? Como en teatro, que hay personajes, hay luces, escenario, etcétera. Hay diálogo. Las características del drama son hechos para ser representados, intervienen personajes que deben ser interpretados por actores, recurre al uso de acotaciones, predomina el diálogo, entre otros. La respuesta correcta, por lo tanto, sería la D, que es la única opción que presenta una característica del drama, ¿verdad? Las otras no presentan ninguna característica. Y por último, ¿verdad? Y quedamos ahí para en la noche continuar ya con ustedes incluidos en la clase. Em, vamos a ver. Y nos está em, preguntando por el código apreciativo, ¿verdad? Ok, dice Cleotaldo, si sabes que tus desdichas, Segismundo, son tan grandes que antes de nacer moriste por la ley del cielo, si sabes que Angus, agüestas prisioneras son tus furias arrogantes, un freno que las detenga y una rienda que las pare. ¿Por qué blasonas la puerta? Cerrad, cerrad de esa estrecha cárcel, esconderlas en ella. El fragmento anterior, el código apreciativo proyectado en las palabras de Clotaldo, censura el cautiverio de Segismundo, respalda, reprocha o desaprueba. Sería la opción A. El yo lírico muestra su posición al justificar el cautiverio de Segismundo, ¿verdad? Entonces sería la opción A. Ok, chicos, entonces quedamos hasta acá. Por la noche vamos a continuar, ¿verdad? De la 26 en adelante, ¿verdad? Que también tiene el código apreciativo, ¿verdad? Un poquito este, ya se me fue, de comprensión de lectura, espacios, ¿verdad? Algunos espacios. Luego viene otra vez el mundo dramático y el género del ensayo, los registros de habla, ¿verdad? Viene un poquito de todo eso y igual hasta donde lleguemos.